Las proteínas constituyen probablemente la clase más compleja y variada de moléculas que se hallan en los organismos vivientes. Se encuentran en todas las células y su importancia biológica no puede ser exagerada. Este hecho fue reconocido por el químico alemán Mulder en 1839, cuando él mismo dio a esta clase de compuestos el nombre de proteína, que quiere decir de primera importancia. Todas las proteínas están compuestas de los elementos carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. La mayoría de las proteínas también contienen azufre y algunas tienen fósforo y otros elementos como hierro, zinc o cobre. Las proteínas son polímeros grandes y al hidrolizarse producen unidades monómeras llamadas aminoácidos. La importancia biológica de las proteínas es resultado de su amplia variedad de funciones. Las proteínas constituyen la principal fuente dietética de nitrógeno y azufre para el cuerpo. Además de sus funciones catalíticas y estructurales, forman el sistema contráctil de los músculos. Como los anticuerpos, son el sistema defensivo del organismo, y como hormonas regulan la actividad glandular del mismo. En la sangre mantienen el equilibrio de los fluidos, son parte del proceso de coagulación y transportan el oxígeno y los lípidos. Pueden actuar como venenos, tales como los existentes en mordidas y picaduras de animales ponzoñosos, o como la toxina bacteriana que produce el botulismo en los alimentos preparados de manera inadecuada. Algunos antibióticos, que son secreciones de bacterias y hongos, son proteínas que se hallan en la naturaleza. La naturaleza desarrolló un único enlace químico, el enlace peptídico, para conectar los aminoácidos y formar una cadena lineal no ramificada. Siempre se forma entre el carbono del grupo carboxilo de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino de otro. Cuando se forma el enlace peptídico, se elimina una molécula de agua, lo que convierte a esta reacción en una síntesis por deshidratación. La ruptura de un enlace peptídico, como sucede durante la digestión de las proteínas de la dieta, es una reacción de hidrólisis. La estructura de las proteínas reúne las propiedades de disposición en el espacio de las moléculas de proteína que provienen de su secuencia de aminoácidos, las características físicas de su entorno y la presencia de compuestos simples o complejos que los estabilicen y conduzcan a un plegamiento específico. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, el acomodo uno por uno de los aminoácidos que forman una proteína unidos mediante un enlace peptídico. Es el primer nivel, ya que en este punto se considera la proteína una cadena de aminoácidos, sin que ésta se halle plegada a ninguna forma. La estructura primaria es muy estable, ya que el enlace peptídico se considera el más fuerte dentro de las biomoléculas. Estructura secundaria. Es el arreglo estable de residuos de aminoácidos que forman patrones recurrentes, hélices alfa, láminas beta y loops o giros, los cuales son establecidos por puentes de hidrógeno. Un residuo de aminoácidos son aquellos implicados en los enlaces peptídicos. Se genera una hélice alfa cuando una cadena polipeptídica individual gira sobre sí misma para formar un cilindro rígido. Dentro de las hélices alfa nunca hay prolinas porque se puede romper la estructura de la hélice. Se forma un puente de hidrógeno entre cada 4 enlaces peptídicos que une el grupo carbonilo de un enlace con el grupo amino de otro. Esto da lugar a una hélice con un giro completo de 3.6 residuos y con una distancia de 5.4 angstroms entre cada vuelta. Una única hélice alfa con sucesivas cadenas laterales de aminoácidos marcadas en una secuencia de 7 veces. Los aminoácidos A y D en dicha secuencia se encuentran muy juntos en la superficie del cilindro, formando una franja que se enrolla alrededor de la hélice alfa. En consecuencia, las dos hélices alfa pueden envolverse entre sí con sus cadenas laterales no polares interactuando en las láminas beta. La cadena polipeptídica está generalmente estirada. La estructura se estabiliza mediante la asociación de hebras para formar una lámina beta. Estos se disponen casi perpendicularmente a la cadena polipeptídica extendida. Las láminas beta pueden formarse a partir de segmentos vecinos del esqueleto del polipéptido que se ejecutan en la misma dirección, llamadas cadenas paralelas, o de un esqueleto del polipéptido que se pliega hacia adelante y hacia atrás sobre sí mismo, yendo en dirección opuesta a la de sus vecinos, llamadas cadenas antiparalelas. Ambos tipos de láminas beta producen una estructura muy rígida unida por puentes de hidrógeno que conectan los enlaces peptídicos en las cadenas vecinas. Los giros están formados por 4 aminoácidos en 180 grados y estabilizados por un puente de hidrógeno formado entre el grupo carbonilo del primer aminoácido y el grupo amino del cuarto aminoácido. Como hay poco espacio, uno de los aminoácidos tiene que ser pequeño. El tercero suele ser la glicina o la prolina, la cual tiene problemas de tipo estérico, pero es la que se necesita para poder cambiar de dirección.
Una proteína se seguirá plegando en arreglos más complejos y dará origen a la estructura terciaria. En este nivel, no solo los puentes de hidrógeno son importantes, también contribuyen los enlaces de disulfuro entre las cisteínas, las interacciones de Van der Waals, así como interacciones iónicas o hidrofóbicas. La estructura terciaria define la conformación de una proteína en dominio, que son estructuras tridimensionales que poseen una función en específico. La proteína que tiene una estructura terciaria se considera como monómero. Un ejemplo de esta estructura es el barril TIM, que es un dominio estructural de proteínas muy conservado, que consiste de 8 hélices alfa y 8 láminas beta paralelas, que se alternan en el esqueleto de la proteína. Otro ejemplo es el barril beta. Un barril beta es una estructura de proteínas formada por una serie de láminas beta, que se tuercen y enrollan para formar una estructura cerrada, en donde la primera se junta en la última mediante puentes de hidrógeno. Forman arreglos antiparalelos. Se encuentran comúnmente en las porinas, que son las únicas proteínas que no necesitan hélices alfa para atravesar la membrana. Por último tenemos a los propulsores beta, que son otro tipo de arquitectura de proteínas con conformación beta caracterizado por 4 o 8 láminas dispuestas alrededor de un eje central en forma de toloide. Cada una de las hélices generadas tiene 4 láminas beta antiparalelas, dobladas de tal forma que la primera y cuarta lámina son casi perpendiculares entre sí. Estructura cuaternaria. Es cuando la proteína está compuesta por varias cadenas polipeptídicas dándole una función específica y con un arreglo 3D. En este caso es una proteína oligomérica, esto es, un oligómero formado por varios monómeros. En ocasiones los monómeros son exactamente iguales, entonces decimos que la proteína es homodímero, en el caso de dos subunidades iguales. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de la proteína y la separación de las subunidades a menudo conduce a la pérdida de su funcionalidad. Las fuerzas que estabilizan las estructuras cuaternarias son los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas y dependiendo del tipo de estructura cuaternaria pueden haber interacciones homofóbicas. Las primeras 3 estructuras son esenciales para el funcionamiento de cualquier proteína y la estructura cuaternaria para funciones específicas, aunque hay proteínas llamadas dímeros obligados, las cuales no son funcionales si no tienen estructura cuaternaria. Desnaturalización de las proteínas. Cuando la proteína no ha sufrido ningún cambio en su interacción con el disolvente, se dice que presenta una estructura nativa. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de las estructuras de orden superior, ya sea secundaria, terciaria o cuaternaria, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Cualquier factor que modifique la interacción de la proteína con el disolvente disminuirá su estabilidad en disolución y provocará la precipitación. Así, la desaparición total o parcial de la envoltura acuosa, la neutralización de las cargas eléctricas de tipo repulsivo o la ruptura de los puentes de hidrógeno facilitará la agregación intermolecular y provocará la precipitación. La precipitación suele ser consecuencia del fenómeno llamado desnaturalización y se dice entonces que la proteína se encuentra desnaturalizada. Entre el estado nativo y el desnaturalizado de una proteína existe una diferencia mínima en lo que concierne a la energía total. El estado desplegado tiene una entropía más favorable, quiere decir que lo componen múltiples conformaciones. La única conformación del estado plegado debe compensar dicha ventaja con diversas interacciones químicas. Por su parte, la estructura nativa posee una energía interna mucho menor que cada una de las conformaciones del estado desnaturalizado, pero estas son más numerosas. La estabilidad observada de la estructura proteica es el resultado de una diferencia de 5 a 15 kilocalorías por mol entre las energías totales de los estados plegado y desplegado. Difracción de rayos X. La difracción de rayos X es un método de alta tecnología no destructivo para el análisis de una amplia gama de materiales, incluso fluidos, como metales, minerales, polímeros, catalizadores, plásticos o productos farmacéuticos. La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. Esta está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de una onda de radiación.
Los rayos X tienen longitudes de onda de angstroms, del mismo orden que las distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los rayos X se difractan con ángulos que dependen de las distancias interatómicas.